Las luces de Valencia empezaban a atenuarse mientras el sol se escondía tras los edificios. La ciudad, llena de vida, se preparaba para las fiestas de las fallas. Sin embargo, en mi pequeño apartamento, la atmósfera era opresiva. No tenía trabajo y el alquiler se acumulaba como una sombra incesante. El casero había sido comprensivo al principio, pero la paciencia tiene un límite. Recorría las calles con una mezcla de esperanza y desasosiego. Había pasado semanas enviando currículums y asistiendo a entrevistas que no llevaban a nada. La presión del alquiler se convirtió en un peso que me oprimía el pecho. Me sentaba en la cocina, mirando por la ventana mientras los fuegos artificiales comenzaban a iluminar el cielo. Las risas y los gritos festivos de los vecinos contrastaban con mi silencio interior. Una tarde decidí visitar un bar local que solía frecuentar. La música suave de guitarras llenaba el aire, mientras las conversaciones animadas creaban un ambiente acogedor. Pedí una caña y traté de relajarme, pero mi mente seguía volviendo al alquiler atrasado y a la falta de ingresos. En ese momento vi al casero entrar al bar. Su rostro mostraba una preocupación que no había notado antes. Me acerqué con cautela, intentando ocultar mi inquietud. «Hola», dije con voz temblorosa. «Hola», respondió él, su mirada fija en la mesa como si buscara respuestas en la madera desgastada. La conversación fluyó entre temas triviales, pero había un aire denso entre nosotros. Al final, él mencionó que estaba teniendo problemas financieros propios. Esa revelación me sorprendió, no solo yo estaba luchando por sobrevivir. Los días pasaron y la angustia por el alquiler seguía presente. Un día recibí una llamada inesperada, mi antiguo trabajo estaba buscando empleados nuevamente. El corazón se me aceleró ante la posibilidad de volver a tener un ingreso fijo. Sin embargo, era una oportunidad que requería mudarme a otra ciudad temporalmente. Mientras reflexionaba sobre esta oferta, el casero apareció nuevamente en mi mente. Su amabilidad y comprensión habían creado un vínculo inesperado entre nosotros. Pero la idea de depender emocionalmente de él me llenaba de orgullo herido. Decidí hablar con él sobre el alquiler una vez más. La tensión era palpable cuando entré en su oficina, sabía que necesitaba más tiempo para pagarle, pero pedirlo era como tragar piedras afiladas. «Necesito unos días más», le dije finalmente, sintiendo como cada palabra pesaba como plomo. Él asintió lentamente, pero su expresión era seria. «Entiendo tu situación», dijo con voz baja. Mientras hablábamos sobre lo difícil que era encontrar trabajo en estos tiempos, sentí que algo cambiaba entre nosotros. Era como si nuestras vulnerabilidades compartidas nos acercaran más allá del simple arrendamiento. Sin embargo, esa conexión no venía sin su costo emocional. A medida que pasaban los días y las fiestas continuaban en Valencia, nuestra relación comenzó a transformarse en algo más complicado e inusual para mí. Un día nos encontramos en el mercado local durante las festividades de las fallas, los aromas de paella flotaban por el aire mientras mirábamos juntos los monumentos coloridos que adornaban las plazas llenas de gente riendo y disfrutando del ambiente festivo. «¿Te gustaría ver uno de estos espectáculos?», preguntó él con una sonrisa genuina. Asentí sin pensar demasiado, necesitaba ese respiro momentáneo del estrés diario. Mientras disfrutábamos del espectáculo de fuegos artificiales iluminando el cielo nocturno, nuestras manos se encontraron accidentalmente y esa chispa encendió algo dentro de mí que había estado reprimido durante mucho tiempo. El espectáculo terminó y nos encontramos juntos bajo la luz tenue del farol cercano. Nuestras miradas se cruzaron intensamente antes de dar un paso hacia adelante impulsivamente. No sé cómo sucedió exactamente, nuestros labios se encontraron brevemente en un instante cargado de emoción compartida y necesidad desesperada por conexión humana. Fue un momento fugaz pero significativo que complicó aún más nuestra situación actual. Al regresar a casa esa noche me di cuenta de cuán confusa estaba mi situación emocionalmente, necesitaba dinero para vivir dignamente y al mismo tiempo había cruzado una línea con alguien a quien debía dinero. La oferta laboral seguía ahí como una salida viable, pero también significaría dejar todo atrás, mis recuerdos aquí en Valencia y esa conexión inesperada con el que crecía día tras día bajo la superficie del orgullo herido y la necesidad apremiante. Me encontraba atrapada entre dos caminos inciertos,
aceptar ese trabajo o seguir explorando lo desconocido con alguien cuya vida también estaba llena de dificultades financieras. Con cada día que pasaba me preguntaba si podría encontrar una solución viable para mis problemas económicos sin sacrificar lo poco que había comenzado a construir emocionalmente junto al casero, o si sería más sensato dejar todo atrás antes de complicar aún más mi vida personal ya frágil por las circunstancias actuales. Mientras las luces brillantes continuaban iluminando Valencia desde lejos durante esas noches festivas llenas de ruidos alegres y risas compartidas entre amigos cercanos en bares locales donde solíamos reunirnos antes, sabía que debía tomar decisiones difíciles pronto o perderme completamente dentro del laberinto emocional donde me encontraba atrapada sin salida aparente alguna hacia adelante o hacia atrás. La presión del alquiler se volvía cada vez más insoportable. Me senté en la pequeña mesa de la cocina, mirando el papel que contenía la cifra que me inquietaba. Era un recordatorio constante de mi situación. La falta de trabajo pesaba sobre mí como una losa, y el orgullo me decía que no debía pedir ayuda. Pero la necesidad era más fuerte. Decidí que debía hablar con él, mi casero. Había algo en su mirada que me hacía pensar que podía entenderme, aunque no quería reconocerlo. La tarde estaba llena de gente en las calles de Valencia, pero yo me sentía sola, atrapada entre el deseo de mantener mi dignidad y la urgencia de evitar un desalojo. Cuando llegué a su oficina, el ambiente era diferente al que recordaba. Las paredes estaban adornadas con fotografías de momentos felices, fiestas familiares y celebraciones locales. Me senté frente a él sintiendo como mis manos temblaban ligeramente. «Necesito más tiempo para pagar», dije intentando sonar firme. Él asintió lentamente, pero en su mirada había una mezcla de comprensión y preocupación. «Entiendo tu situación», respondió. «Todos estamos luchando por algo». La conversación se tornó más personal. Empezamos a hablar sobre nuestras vidas, los desafíos que enfrentábamos. En ese momento se abrió una puerta inesperada hacia una conexión más profunda. «A veces es difícil encontrar apoyo», dijo él con sinceridad. «No estás sola en esto». Las palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar. Era un alivio escuchar eso, pero también una carga pesada saber que necesitaba su ayuda para salir adelante. La tensión entre nosotros creció mientras compartíamos nuestras historias, era un momento vulnerable para ambos. En medio de esa conversación íntima, algo cambió en el aire. Fue un instante fugaz pero significativo, nuestras miradas se encontraron y hubo una chispa palpable entre nosotros. Nos besamos. Fue un gesto impulsivo y lleno de emociones reprimidas, un reconocimiento mutuo del sufrimiento y la soledad que llevábamos dentro. Al separarnos, el silencio se hizo incómodo. Ambos sabíamos que ese beso complicaría aún más nuestra relación ya frágil y llena de matices económicos y emocionales. Salí de su oficina con el corazón latiendo desbocado. La confusión se apoderó de mí mientras caminaba por las calles vibrantes llenas del bullicio del festival Las Fallas. Las luces brillantes y los fuegos artificiales parecían burlarse de mi estado interno, todos celebraban mientras yo lidia con mis propios demonios. Pasaron los días y decidí que debía volver a hablar con él sobre el alquiler antes de que la situación se volviera insostenible nuevamente. Tenía miedo del rechazo y del juicio, no quería parecer débil ni dependiente. Una tarde soleada, lo encontré sentado en la terraza del bar local donde solíamos ir antes a disfrutar del ambiente festivo junto a amigos comunes. El aroma a paella invadía el aire mientras las risas resonaban alrededor nuestro, todo parecía tan lejano respecto a mi realidad actual. Me acerqué con cautela y tomé asiento frente a él. «He estado pensando», comencé a decirle, «sobre lo que hablamos la última vez». Él me miró con interés genuino, sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Qué te preocupa?», preguntó suavemente. La necesidad volvió a apoderarse de mí mientras articulaba mis pensamientos en voz alta. «No puedo seguir así, necesito saber si hay alguna forma, alguna opción para extender el plazo del alquiler», dije casi suplicando sin querer mostrarme débil ante él nuevamente. Él asintió lentamente pero antes de responderme, tomó un sorbo de su bebida como si estuviera sopesando sus palabras cuidadosamente.
Podría ayudarte no solo económicamente, dijo finalmente, si estás dispuesta a aceptar mi apoyo emocional también. Esa oferta me sorprendió, no esperaba escuchar eso tan pronto después del beso compartido entre nosotros. La idea era tentadora pero aterradora al mismo tiempo. ¿Podría realmente aceptar esa ayuda sin perder lo poco que quedaba de mi orgullo? Mientras luchaba con mis pensamientos internos, sentí como el calor subía por mis mejillas al recordar nuestro momento compartido anterior. Había algo especial en nuestra conexión más allá del simple intercambio económico o emocional. Era humano y real. Sin embargo, las dudas comenzaron a surgir nuevamente entre nosotros como sombras danzantes bajo las luces parpadeantes del bar lleno de vida alrededor nuestro. El tiempo pasó rápidamente mientras continuábamos conversando sobre nuestras vidas, nuestros sueños perdidos y esperanzas desvanecidas ante la adversidad cotidiana que enfrentábamos juntos aunque separados por circunstancias diferentes. Ambos queríamos encontrar un camino hacia adelante sin perder nuestra individualidad en el proceso. Finalmente decidí arriesgarme un poco más. Después de todo lo vivido juntos hasta ese momento merecía intentarlo aunque significara enfrentar mis propios miedos e inseguridades acerca del futuro incierto ante mí. Quizás podríamos encontrar una solución juntos, murmuré casi inaudiblemente mientras buscaba sus ojos llenos de comprensión sincera hacia mis dudas internas, si estás dispuesto a darme esa oportunidad. Él sonrió levemente al escucharme hablar así, había luz en su mirada cuando respondió. Siempre estoy aquí para ayudarte si decides dar ese paso adelante. El ambiente festivo seguía vibrante alrededor nuestro mientras nuestras manos se rozaban suavemente sobre la mesa como un símbolo silencioso del nuevo camino hacia adelante que comenzábamos juntos sin saber realmente a dónde nos llevaría esa decisión compartida. Entre dos almas solitarias buscando algo más allá del orgullo o la necesidad material inmediata. Sin embargo, al salir del bar esa tarde sentí como las dudas regresaban nuevamente para atormentarme. ¿Realmente estaba lista para abrirme completamente ante él? ¿Podría confiar plenamente sin temor a perderlo todo si las cosas no salían bien? Las luces brillantes iluminaban Valencia mientras dejaba atrás aquel lugar lleno de risas ajenas. Dentro mío había mucho más por descubrir antes siquiera pensar en dejar atrás lo conocido por lo incierto aunque prometedor. Las calles de Valencia estaban llenas de vida, pero en mi interior había un torbellino de emociones que no podía ignorar. La oferta de trabajo que había llegado a mis manos era tentadora, pero también implicaba un cambio drástico en mi vida. Mudarse significaba dejar atrás no solo el lugar que había habitado durante años, sino también la relación que había comenzado a construir con él, mi casero. Durante días, la idea de aceptar el trabajo me atormentó. Era una oportunidad que podría aliviar mis problemas económicos, pero a costa de perder lo que había empezado a desarrollar con él. En cada rincón de la ciudad recordaba los momentos compartidos, las charlas en el pasillo, las miradas cómplices y aquel beso inesperado que nos había unido en un instante de vulnerabilidad. Nos besamos y eso cambió todo. Una tarde decidí hablar con él sobre esta nueva posibilidad. Me sentía nerviosa mientras caminaba hacia su oficina, un pequeño espacio lleno de documentos y recuerdos del pasado. Al entrar, lo encontré revisando unos papeles, su mirada se iluminó al verme, pero pronto se tornó seria cuando le mencioné la oferta. Es una buena oportunidad, dijo él. Pero, ¿estás segura de querer mudarte? Sus palabras resonaron en mí como un eco. La necesidad de estabilidad económica chocaba con el deseo de mantener nuestra conexión. Sentía que cada palabra que pronunciaba podía cambiar el rumbo de nuestras vidas. Es difícil, respondí. Necesito pensar en mi futuro. Él asintió lentamente como si comprendiera la carga que llevaba sobre mis hombros. En ese momento nuestros ojos se encontraron y algo en el aire cambió, la tensión se volvió palpable y antes de darme cuenta, nuestros labios se encontraron nuevamente en un impulso irrefrenable. Me separé rápidamente, avergonzada por lo sucedido. ¿Qué estaba haciendo? La confusión me invadió mientras buscaba una salida a aquella situación tan complicada. Lo siento, murmuré. No debería haber pasado eso. Él suspiró profundamente y se pasó una mano por el cabello, visiblemente afectado por lo ocurrido. No tienes por qué disculparte, dijo. Solo, necesito entender qué es lo que realmente quieres. Las palabras flotaban entre nosotros como hojas arrastradas por el viento,
ambas sabíamos que nada sería igual después de ese momento. Las dudas me asaltaron nuevamente, ¿realmente quería arriesgar lo poco que habíamos construido? Pero al mismo tiempo la necesidad económica apremiaba y no podía permitirme perder esta oportunidad laboral. Días pasaron mientras intentaba tomar una decisión. Mis amigos notaron mi inquietud y comenzaron a preguntar sobre mi estado emocional. Una amiga cercana incluso se atrevió a confrontarme directamente. ¿Qué está pasando entre tú y tu casero? Te veo diferente, dijo mientras tomábamos café en un bar local lleno del aroma característico del café recién hecho. La pregunta me dejó sin palabras, no sabía cómo explicarle la complejidad de mis sentimientos ni cómo podría entenderlo alguien ajeno a nuestra situación. Es complicado, respondí evasivamente. Solo estoy tratando de salir adelante. Ella frunció el ceño como si no estuviera satisfecha con mi respuesta. No quiero verte atrapada en algo que pueda hacerte daño, advirtió. A veces es mejor ser honesta contigo misma y con los demás. Sus palabras resonaron en mí, sabía que tenía razón pero temía enfrentar la verdad detrás de mis decisiones. La presión aumentaba mientras intentaba equilibrar mis emociones con las necesidades prácticas del día a día. Finalmente decidí visitar al casero para hablar sobre mi futuro y la oferta laboral nuevamente. Quería ser clara sobre mis intenciones antes de tomar cualquier decisión drástica. Al llegar a su oficina, noté su expresión seria, parecía estar esperando esta conversación desde hacía tiempo. He estado pensando, comencé, sobre lo que significa mudarme si acepto este trabajo. Él me interrumpió antes de poder terminar. No quiero ser un obstáculo para tu futuro, dijo con sinceridad. Pero tampoco puedo evitar sentir algo por ti. La sinceridad en sus ojos me hizo dudar aún más. ¿Era posible construir algo real entre nosotros o solo era un refugio temporal ante las adversidades? En medio del diálogo profundo y sincero, sentí como cada palabra tejía una red más compleja entre nosotros dos, nuestras vidas estaban entrelazadas más allá del simple hecho del alquiler atrasado o las dificultades económicas. Los días siguientes fueron una mezcla confusa entre el deseo y la necesidad económica apremiante. Recibí llamadas acerca del trabajo, era inminente tomar una decisión antes de perderlo todo por dudar demasiado tiempo. Una noche decidí dejarlo todo atrás y enfrentar mis miedos junto a él, pasamos la noche juntos, hablando sobre nuestros sueños e inseguridades bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano. Esa conexión fue tan intensa como aterradora, ¿podría realmente confiar en él? Al amanecer sentí un renovado sentido de claridad. Debía elegir entre seguir adelante sola o arriesgarme junto a él sin saber cómo podría terminar todo esto. Mientras caminaba hacia casa esa mañana, pensé en lo mucho que había cambiado mi vida desde aquel primer encuentro incómodo hasta los momentos compartidos llenos de complicidad y emoción cruda. Sin embargo, aún quedaban muchas preguntas sin respuestas claras. ¿Sería capaz realmente de dejarlo todo atrás? ¿Podría encontrar una forma equilibrada entre orgullo y necesidad? La incertidumbre seguía acechándome como sombras al caer la tarde. La tarde se tornó pesada mientras me sentaba en la terraza de un bar local, rodeada de amigos que compartían risas y anécdotas. A pesar de la alegría que me ofrecían, mi mente estaba en otro lugar. La oferta de trabajo que había recibido era tentadora, pero también significaba dejar atrás lo que había empezado a construir con el casero. No era solo una cuestión económica. Había algo más profundo, un vínculo que no podía ignorar. Una amiga cercana se acercó y se sentó frente a mí, su mirada seria. ¿Qué está pasando entre tú y él?, preguntó sin rodeos. Su tono directo me incomodó. No es lo que parece, respondí, intentando restarle importancia. Pero ella no se convenció. Estás metida en algo complicado, y sabes que no es solo por el dinero. Las palabras de mi amiga resonaban en mi mente mientras el ambiente festivo del bar continuaba a mi alrededor. La presión aumentaba y me sentía atrapada entre dos mundos, el deseo de ser independiente y la necesidad de apoyo emocional y financiero. No entiendo por qué no le dices la verdad, continuó, sus ojos fijos en mí. No puedes vivir así. A medida que la conversación avanzaba, recordé aquella noche en la que nos encontramos en la intimidad del apartamento.
Pasamos la noche juntos compartiendo historias y sueños rotos bajo la tenue luz de una lámpara antigua. Esa conexión había sido inesperada pero intensa, un refugio ante las tormentas de nuestra vida diaria. Sin embargo, ahora esa conexión se convertía en un dilema. Mis amigos no podían comprender lo que estaba en juego. Para ellos todo era blanco o negro, para mí, era un mar de grises donde cada decisión traía consigo consecuencias inimaginables. Si decides quedarte con él, insistió mi amiga, tendrás que aceptar las repercusiones. Sus palabras eran como un eco constante en mi mente mientras regresaba a casa esa noche. La idea de perderlo todo por un simple capricho me aterrorizaba. Al llegar al apartamento encontré al casero esperando por mí con una expresión ansiosa. Había algo diferente en su mirada esta vez, una mezcla de preocupación y expectación. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó mientras cerraba la puerta tras de mí. «Complicado», respondí con sinceridad. «Mis amigos piensan que estoy cometiendo un error». Él asintió lentamente, comprendiendo el peso de mis palabras. «A veces hay decisiones difíciles», dijo él con voz suave. La conversación fluyó naturalmente hacia nuestras inseguridades compartidas sobre el futuro y los caminos que habíamos tomado hasta ahora. Mientras hablábamos, sentí como las barreras comenzaron a desvanecerse nuevamente entre nosotros. «¿Y si te digo que tengo una solución?», sugirió él al final de nuestra charla nocturna. Mi corazón dio un vuelco ante esa afirmación inesperada. «¿Qué tipo de solución?», inquirí con cautela. «Podrías quedarte aquí sin preocuparte por el alquiler durante unos meses más», propuso él sin dudarlo. «Solo hasta que consigas algo estable». El ofrecimiento me dejó paralizada, era una salida fácil pero también peligrosa para ambos. Aceptar significaría poner nuestra relación en un terreno aún más delicado. «No puedo hacer eso», respondí finalmente, aunque sabía que parte de mí deseaba aceptar su ayuda incondicionalmente. Él suspiró profundamente y se acercó más a mí. «Lo entiendo», dijo suavemente mientras tomaba mis manos entre las suyas. «Pero quiero ayudarte». En ese momento su cercanía hizo tambalear mi resolución. Esa noche no dormimos mucho, las horas transcurrieron llenas de conversaciones interrumpidas por silencios incómodos cargados de significado no dicho. En algún momento, entre risas nerviosas y miradas cómplices, nuestros labios se encontraron nuevamente en un acto impulsivo donde el orgullo quedó relegado a un segundo plano. Desperté al día siguiente sintiéndome atrapada entre dos decisiones cruciales: aceptar el trabajo lejos o quedarme aquí con él y lidiar con lo desconocido que ello implicaría para ambos. Los días pasaron rápidamente mientras intentaba tomar una decisión clara sobre mi futuro laboral y personal. Mis amigos seguían insistiendo en hablar del asunto e incluso comenzaron a sugerirme alternativas laborales más adecuadas para mi perfil profesional. Una tarde soleada decidí visitar uno de los mercados locales. Quizás encontraría algo para distraerme o tal vez alguna respuesta clara sobre qué camino tomaría finalmente. Las fallas estaban cerca y el bullicio del mercado estaba lleno de vida. Aromas intensos a paella mezclados con risas infantiles resonaban por doquier. Mientras paseaba entre los puestos repletos de productos frescos e ingeniosas artesanías locales, me encontré pensando nuevamente en lo que había dejado atrás. Mis sueños laborales y mis aspiraciones personales parecían desvanecerse cada vez más a medida que profundizaba mi relación con el casero. De repente recibí un mensaje inesperado. Era una oferta formal para trabajar en otra ciudad durante 6 meses como asistente administrativa en una empresa reconocida localmente por su estabilidad laboral y crecimiento profesional. La noticia me llenó de incertidumbre. Podría ser la oportunidad perfecta para recuperar mi independencia económica, pero también significaría renunciar a lo que había comenzado aquí con él. Regresé al apartamento sintiéndome agobiada por este nuevo giro del destino. Necesitaba hablar con él antes de tomar cualquier decisión precipitada sobre mi futuro inmediato. Cuando entré al apartamento vi al casero sentado frente a la mesa con una expresión pensativa. Parecía estar esperando algo importante también. «Necesitamos hablar», dije sin preámbulos mientras tomaba asiento frente a él. Sus ojos reflejaron preocupación inmediata. Sabía cuánto pesaban mis palabras sobre nosotros dos. «¿Sobre qué?», preguntó cautelosamente mientras inclinaba ligeramente la cabeza hacia adelante como si intentara leer mis pensamientos ocultos detrás del silencio tenso entre nosotros.
Acabo de recibir una oferta para trabajar fuera, confesé finalmente sintiendo como cada palabra caía pesadamente sobre nosotros como si fueran piedras lanzadas al agua tranquila. Su rostro cambió instantáneamente, entendí que este momento definiría nuestro destino juntos o separados, pero aún así había algo inexplicable atrayéndome hacia él. Me quedé en silencio observando cómo su expresión se tornaba grave. La oferta de trabajo era una luz al final del túnel, pero también significaba dejar atrás todo lo que había construido en Valencia. La idea de mudarme me llenaba de incertidumbre y a la vez un pequeño alivio. La presión de los pagos era abrumadora, y cada día que pasaba sin encontrar una solución me acercaba más al abismo. ¿Cuánto tiempo tienes para decidir?, preguntó él, su voz era suave pero firme. Un par de días, respondí, sintiendo el peso de cada palabra. No sé si puedo dejar este lugar, ni tampoco a ti. La mirada que me lanzó fue intensa. Había algo en sus ojos que me decía que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para ayudarme. Sin embargo, el orgullo seguía siendo un muro entre nosotros. No quería ser vista como una mujer que dependía de un hombre para salir adelante. Podría ofrecerte un trato, sugirió con cautela. Si decides quedarte, podría ayudarte a reducir el alquiler durante unos meses mientras encuentras algo estable. Su propuesta era tentadora y me hizo dudar aún más. La idea de tener un respiro financiero era atractiva, pero también significaba aceptar esa dependencia que tanto temía. ¿Y qué obtendrías tú a cambio?, pregunté, tratando de mantener la conversación en terreno seguro. Tu compañía, dijo sin titubear. No quiero perderte. Esa respuesta me desarmó un poco. Habíamos compartido momentos vulnerables y ahora él parecía estar dispuesto a arriesgarlo todo por mí. Pero la llegada del nuevo inquilino podría complicar las cosas aún más. Cuando mencioné el nuevo inquilino, vi cómo su rostro se endurecía nuevamente. ¿Quién es?, preguntó con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su preocupación. No estoy segura, admití. Solo sé que es alguien del pasado. La revelación pareció inquietarlo más de lo esperado. ¿Alguien cercano? No lo sé, respondí encogiéndome de hombros. En ese instante recordé las historias sobre viejos amores y amistades perdidas que podían resurgir en cualquier momento. A la mañana siguiente decidí ir al bar local donde solía encontrarme con amigos para despejar mi mente y pensar en mi futuro. El aroma del café recién hecho y las risas distantes creaban una atmósfera acogedora, pero mi mente estaba lejos de allí. Mientras tomaba un sorbo de café, vi entrar al nuevo inquilino. Era un viejo conocido mío del barrio donde había crecido. Nos habíamos cruzado varias veces en fiestas y eventos comunitarios, pero nunca habíamos tenido una relación cercana. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamó él al acercarse a mi mesa. «Sí, es inesperado», respondí con una sonrisa forzada mientras mis pensamientos giraban alrededor del casero y nuestra situación actual. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, hablábamos del pasado y los cambios en el barrio. Sin embargo, no podía evitar sentir una punzada de incomodidad al pensar en cómo esto podía afectar mi relación con el casero. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré al casero esperando en la entrada del edificio. Su rostro reflejaba preocupación y curiosidad por mi encuentro con el nuevo inquilino. ¿Todo bien?, preguntó con tono neutral. Sí, solo encontré a alguien conocido, respondí evasivamente. Él asintió lentamente como si procesara la información antes de continuar hablando sobre los planes para el edificio y los cambios inminentes que vendrían con la llegada del nuevo inquilino. Quiero asegurarme de que estés cómoda aquí, dijo él finalmente. No quiero que esto se convierta en un problema entre nosotros. Sus palabras resonaron dentro de mí, había algo sincero en su voz que me hizo reconsiderar nuestra situación actual. Después de todo lo vivido juntos, ¿podría realmente ser capaz de ayudarme sin esperar nada a cambio? Decidí arriesgarme un poco más. Si acepto tu oferta de ayuda con el alquiler, ¿qué significa eso para nosotros? Él se acercó un paso más hacia mí, sus ojos fijos en los míos como si quisiera desnudarlos por completo con su mirada. Significa lo mismo, apoyo mutuo. El momento se volvió tenso. Podía sentir cómo nuestras respiraciones se entrelazaban en el aire pesado entre nosotros.
En ese instante crucial decidí dar un paso adelante hacia lo desconocido. No quería dejar escapar esta oportunidad por miedo al que dirán o por orgullo mal entendido. Una parte de mí sabía que esto podría complicar aún más las cosas si no teníamos cuidado, pero otra parte anhelaba esa conexión genuina y ese deseo mutuo por encontrar estabilidad juntos. Sin embargo, antes de poder responderle completamente sobre mi decisión respecto a su oferta o sobre cómo manejar nuestra relación secreta ante la llegada del nuevo inquilino, sonó mi teléfono móvil. Era una llamada inesperada relacionada con el trabajo fuera de Valencia. El corazón se me aceleró mientras miraba la pantalla. Sabía que debía contestar porque esta oportunidad podría cambiarlo todo nuevamente. Mientras atendía la llamada sentí cómo las palabras se deslizaban entre mis labios sin poder contenerlas. Estoy interesada. El casero observaba desde su lugar mientras yo hablaba por teléfono. Su expresión cambió drásticamente cuando escuchó mis palabras finales. Me gustaría aceptar la oferta. Colgué rápidamente sintiendo una mezcla abrumadora de emociones. Alegría por tener opciones pero también miedo por lo que podría significar para nosotros dos y nuestra relación secreta bajo la sombra del nuevo inquilino. Él dio un paso atrás como si ya no supiera qué hacer o decir ante mis decisiones rápidas e impulsivas. Podía ver cómo sus pensamientos luchaban entre sí mientras yo intentaba procesar todo lo ocurrido hasta ese momento. Ambos sabíamos que estábamos ante una bifurcación crítica. Nuestras elecciones definirían nuestro futuro inmediato en Valencia y quizás incluso nuestro destino personal más allá del alquiler o el trabajo temporal. La tensión palpable nos envolvía mientras enfrentábamos juntos esta nueva incertidumbre sin saber realmente qué camino tomaríamos ahora ni cómo manejaríamos las consecuencias inevitables después de haber cruzado tantas fronteras emocionales juntos hasta aquí. La decisión estaba en el aire, flotando entre nosotros como un espectro. Miré a mi casero. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. La revelación de sus sentimientos me dejó sin palabras. La idea de una relación más allá de lo físico, más allá de la necesidad económica, era un territorio desconocido para mí. Siempre había valorado mi independencia, pero ahora esa independencia se sentía como una carga. No puedo aceptar este trabajo, dije finalmente rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Me parece que es una trampa. Él asintió lentamente como si esperara esa respuesta. La tensión se disipó un poco, pero la incertidumbre seguía presente. La verdad era que no sabía si estaba tomando la decisión correcta. A veces el orgullo puede ser un obstáculo que se siente pesado y difícil de llevar. Mientras caminábamos por las calles de Valencia, las luces empezaban a encenderse y el bullicio del festival comenzaba a resonar a nuestro alrededor. Las fallas estaban a punto de comenzar, y aunque la ciudad vibraba con alegría y color, yo me sentía atrapada en una sombra personal. ¿Y si esto no funciona? Pregunté sin poder contenerme. ¿Y si solo estamos complicando nuestras vidas aún más? Él se detuvo y me miró fijamente. No tengo todas las respuestas, respondió. Pero sé que lo que siento por ti es real. Sus palabras resonaron en mí como un eco persistente. Sentí la presión del momento, todo lo que había estado evitando se hacía presente. No solo hablábamos del alquiler o del trabajo, estábamos hablando de dos vidas entrelazadas en una situación complicada. Decidí dar un paso atrás, tomar un respiro profundo mientras observaba cómo las luces brillaban sobre las figuras monumentales que adornaban las plazas. La vida continuaba a su alrededor, pero yo me sentía atrapada en un dilema interno. La noche avanzó y nos encontramos en un bar local donde la música suave de guitarras llenaba el aire. Las conversaciones animadas de otros clientes contrastaban con nuestro silencio tenso. Pedí una copa de vino para calmar mis nervios mientras él miraba por la ventana hacia las calles iluminadas. ¿Qué piensas hacer?, me preguntó al fin, su voz era suave pero firme. La pregunta me hizo reflexionar sobre mi futuro inmediato en Valencia. ¿Debería seguir adelante con esta relación secreta o buscar nuevas oportunidades laborales lejos de aquí? Había algo reconfortante en su presencia, pero también algo inquietante al pensar en depender emocionalmente de él. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas pasadas y sueños perdidos, noté cómo sus ojos brillaban con sinceridad. Era evidente que había algo más entre nosotros que simple necesidad económica,
había un deseo genuino por construir algo juntos. En ese momento comprendí que mis decisiones no solo afectarían mi vida profesional sino también mi bienestar emocional. Era hora de enfrentar mis miedos y decidir qué quería realmente. El tiempo pasó rápidamente entre risas y recuerdos compartidos hasta que finalmente me atreví a plantear mis dudas sobre nuestra relación. No quiero ser solo alguien más a quien ayudas porque no puedo pagar el alquiler, dije con franqueza. Necesito saber si esto es real o si es solo una solución temporal para ambos. Él tomó mi mano sobre la mesa y sonrió con ternura. Lo que siento por ti no tiene nada que ver con eso, respondió. Quiero conocerte más allá del alquiler o cualquier otra cosa. Las palabras resonaron en mí como un rayo de luz en medio de la oscuridad emocional en la que me encontraba sumida. Pero aún así, el miedo seguía presente, el miedo al juicio ajeno y al posible fracaso de esta relación inusual pesaba sobre mis hombros como una losa. Mientras continuábamos conversando sobre nuestras vidas pasadas, cada anécdota parecía acercarnos más uno al otro, sin embargo, también aumentaba mi confusión interna respecto a lo que realmente quería para el futuro. Finalmente decidí hacer algo drástico para aclarar mis pensamientos, irme unos días fuera de Valencia para reflexionar sobre todo esto sin distracciones ni influencias externas. Al día siguiente tomé un tren hacia una pequeña ciudad costera donde solía pasar los veranos cuando era joven. El mar siempre había sido mi refugio y pensé que quizás allí encontraría claridad sobre lo que debía hacer con mi vida personal y profesional. El sonido del oleaje rompía contra las rocas mientras caminaba por la playa desierta, cada ola parecía traer consigo fragmentos de mis recuerdos pasados, momentos felices junto al mar, risas compartidas con amigos perdidos en el tiempo. Todo eso contrastaba con la soledad actual y las decisiones difíciles que debía tomar. Pasaron los días mientras contemplaba el horizonte, cada amanecer traía consigo nuevas esperanzas pero también nuevas dudas sobre mi futuro junto al casero o lejos de él en busca del trabajo ideal. Cuando finalmente regresé a Valencia después de esos días introspectivos, sentí una mezcla extraña, alivio por volver a casa pero también ansiedad ante lo desconocido que me esperaba allí. Al entrar al edificio donde vivía encontré una carta pegada en la puerta del apartamento, urgente, reunión para inquilinos. Mi corazón se aceleró ante la posibilidad de cambios inminentes o problemas inesperados relacionados con el nuevo inquilino o incluso con el casero mismo. Sabía que debía enfrentar lo inevitable, ya no podía escapar ni esconderme detrás del mar o los recuerdos felices del pasado. El ambiente en el edificio se tornó tenso. La reunión de inquilinos prometía ser un momento decisivo. Al entrar, vi a varios vecinos murmurando con expresiones preocupadas. La noticia de la llegada del nuevo inquilino había circulado como pólvora. Algunos hablaban sobre su carácter, otros sobre su situación financiera. Me preguntaba si mi relación con el casero sería un tema de conversación. Tomé asiento en una esquina, tratando de pasar desapercibida. La voz del casero resonó al frente, clara y firme. Estamos aquí para discutir cómo podemos mantener este edificio en buenas condiciones y asegurar que todos estemos cómodos. Su tono era profesional, pero había una chispa de preocupación en sus ojos que no podía ignorar. Mientras escuchaba a los demás expresar sus inquietudes, mi mente divagaba. El dilema entre aceptar su oferta de tener una relación más seria o mantener mi independencia me consumía. El orgullo se enfrentaba a la necesidad constante de estabilidad económica y emocional. Un amigo que conocía desde hace años apareció entre la multitud. Se acercó a mí después de la reunión, con una expresión ansiosa. Oye, he escuchado que hay una oportunidad laboral en un bar local. Podría ser perfecto para ti. Su entusiasmo era contagioso, pero también me llenó de dudas. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Debería dejarlo todo por un trabajo que podría no ser tan seguro? La idea de trabajar en un bar resonaba en mi mente mientras caminaba hacia casa esa noche. Las luces de Valencia brillaban intensamente, reflejando la vida nocturna vibrante que siempre había amado. Pero ahora todo parecía diferente, cada rayo de luz traía consigo sombras de mis decisiones. Al llegar a casa, el casero estaba esperándome en el vestíbulo. ¿Cómo te fue en la reunión?, preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación.
No fue fácil, respondí evasivamente mientras intentaba mantener la compostura. Te he estado pensando, dijo él, dando un paso más cerca. Me gustaría saber si has considerado lo que hablamos sobre nosotros. El aire se volvió denso con la tensión entre nosotros. Era evidente que ambos estábamos lidiando con sentimientos complicados y expectativas poco claras. Lo he pensado, admití finalmente, sintiendo como el orgullo comenzaba a desvanecerse ante la realidad de mis necesidades emocionales y financieras. Podríamos hacer esto funcionar, propuso él con una mirada esperanzadora. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de responderle, escuché murmullos provenientes del pasillo. Un grupo de vecinos comentaba sobre el nuevo inquilino y algunos rumores comenzaron a fluir. Dicen que tiene problemas legales y no es alguien confiable. Las palabras resonaban en mi cabeza como campanas alarmantes. La incertidumbre me invadió nuevamente. ¿Qué significaría para mí esta nueva situación? No solo estaba lidiando con mis propios problemas financieros y emocionales, ahora debía considerar cómo las decisiones ajenas podrían afectar mi vida cotidiana. ¿Qué sabes sobre él?, le pregunté al casero mientras intentaba ocultar mi inquietud. Él frunció el ceño antes de responder, no mucho más allá de lo que han dicho los demás. No quiero que eso afecte nuestra relación. Su respuesta me dejó más confundida aún. ¿Podría confiar en él? Aún así, había algo reconfortante en su presencia, algo que me hacía sentir segura a pesar del caos exterior. Esa noche decidí darme un respiro y salir a dar un paseo por las calles iluminadas por las fallas. La música suave proveniente de los bares cercanos llenó mis oídos mientras pasaba junto a grupos riendo y disfrutando del ambiente festivo. La ciudad vibrante contrastaba con mis pensamientos sombríos sobre el futuro incierto que enfrentaba tanto profesionalmente como emocionalmente. Mientras caminaba por las plazas decoradas con figuras coloridas, sentí una oleada de nostalgia por tiempos más sencillos. Al regresar al edificio, encontré al casero esperándome nuevamente en el vestíbulo. Esta vez su expresión era más seria, parecía haber tomado una decisión importante respecto a nosotros. Quiero ser claro contigo, comenzó él sin rodeos. Mis sentimientos son genuinos y quiero construir algo real contigo. Las palabras se deslizaron entre nosotros como si fueran un puente hacia algo nuevo y desconocido al mismo tiempo. Pero también sentí ese impulso interno resistiéndose ante la idea de comprometerme plenamente, era un paso hacia lo desconocido del cual no estaba segura si quería formar parte. Aún así, la oferta laboral seguía rondando mis pensamientos como un eco persistente. Sería una oportunidad para recuperar mi independencia financiera y quizás encontrarme nuevamente conmigo misma lejos del peso emocional del casero. No sé si puedo dar ese paso ahora, respondí cautelosa mientras trataba de articular mis emociones confusas sin herirlo ni hacerle daño involuntariamente. Él asintió lentamente, comprendiendo mi lucha interna aunque no compartiera sus sentimientos acerca del futuro juntos. El día siguiente llegó rápidamente. Decidí asistir al bar donde podría tener esa nueva oportunidad laboral y ver qué ofrecían realmente allí antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre mi relación con el casero o incluso aceptar su propuesta romántica. Mientras cruzaba la puerta del bar local lleno de vida y risas compartidas entre amigos nuevos y viejos conocidos, sentí como las posibilidades empezaban a abrirse ante mí nuevamente, nuevas amistades, nuevas oportunidades, pero también nuevos dilemas personales por resolver antes que pudiera avanzar hacia cualquier dirección clara en mi vida actual. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentirme optimista acerca del futuro, escuché rumores sobre el pasado del casero que hicieron tambalear toda seguridad construida hasta ese momento dentro mío. ¿Podría realmente confiar en él? La música suave del bar local se mezclaba con las risas y conversaciones animadas de la gente. Mientras tomaba un sorbo de mi bebida, el murmullo a mi alrededor se tornó en un eco distante. Los rumores sobre el pasado del casero flotaban en mi mente como sombras inquietantes. ¿Qué significaban realmente para mí? ¿Podía permitirme dudar de alguien que había sido, a su manera, un refugio en medio de la tormenta? Algunas personas entraban y salían, pero yo me quedé sentada, tratando de ordenar mis pensamientos. La vida me había enseñado a ser cautelosa, pero la necesidad me había empujado a abrirme a nuevas posibilidades. Sin embargo, ahora me encontraba ante un dilema:
¿podía confiar en él o estaba cometiendo un error que podría costarme caro? Decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo en la ambigüedad. Así que al día siguiente lo busqué en su oficina. La luz del sol iluminaba el pasillo mientras caminaba hacia su puerta. Golpeé suavemente y entré sin esperar respuesta. Él estaba sentado detrás de su escritorio, revisando unos documentos. Al verme entrar, levantó la vista y una sonrisa apareció en su rostro. «Hola», dijo con un tono cálido que contrastaba con las dudas que me atormentaban. «Necesito hablar contigo», respondí sintiendo como mi voz temblaba ligeramente. «Claro, ¿qué sucede?», preguntó mientras se acomodaba en su silla. Me senté frente a él y tomé aire profundamente. «He escuchado algunas cosas sobre tu pasado, cosas que me hacen dudar». Las palabras salieron más rápido de lo que había planeado. Su expresión cambió por un instante, parecía sorprendido, incluso herido. «¿Qué has oído?», inquirió con una seriedad que no había visto antes. «Solo rumores, sobre problemas financieros y decisiones difíciles», confesé, sintiéndome vulnerable al exponer mis preocupaciones. Él suspiró y se pasó una mano por el cabello. «Todos tenemos historias complicadas», dijo finalmente. «Pero eso no define quiénes somos ahora». Le miré fijamente buscando sinceridad en sus ojos. «¿Y qué hay de nosotros? ¿Es real lo que estamos construyendo o solo es una salida para ambos?». Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. «Lo que siento por ti es genuino», afirmó con firmeza. Pero mis inseguridades comenzaron a nublar mi juicio nuevamente. «¿Y si todo esto es solo una ilusión? ¿Qué pasará cuando las cosas se pongan difíciles otra vez?», cuestioné con el corazón latiendo con fuerza. «No quiero perderte», respondió él con una sinceridad desgarradora. Un silencio pesado llenó la habitación mientras evaluábamos nuestras emociones y expectativas mutuas. Aquel momento era crucial, podía cambiar el rumbo de nuestras vidas para siempre. Decidí dar un paso atrás emocionalmente y pensar claramente antes de tomar cualquier decisión impulsiva. «Necesito tiempo para reflexionar», le dije finalmente. Salí de su oficina sintiéndome más confusa que antes. El aire fresco de Valencia me golpeó al salir, los aromas del mercado cercano llenaban mis sentidos mientras caminaba sin rumbo fijo por las calles adoquinadas. Pasaron los días y cada vez que nos veíamos, la tensión entre nosotros crecía como una llama oculta bajo la superficie. En cada encuentro las palabras no dichas pesaban más que cualquier conversación superficial sobre el alquiler o los problemas del día a día. Una tarde decidí ir al mercado local para distraerme un poco entre frutas frescas y flores coloridas. Mientras paseaba entre los puestos, vi a varias amigas conversando animadamente sobre sus vidas y trabajos nuevos. Sus risas eran contagiosas pero también dolorosas para mí en ese momento. Una amiga se acercó y notó mi expresión seria. «¿Todo bien?», preguntó con preocupación genuina. «No estoy segura», respondí honestamente mientras observaba cómo otros parecían tener todo resuelto. Ella asintió comprensivamente antes de continuar hablando sobre sus propios desafíos laborales recientes. Aunque intenté sonreírle, no podía evitar sentirme fuera de lugar entre tanta alegría ajena. Esa noche decidí volver al bar local donde todo había comenzado entre nosotros. Necesitaba claridad y quizás un poco más de valor para enfrentar lo inevitable. Mis sentimientos por él eran reales pero también estaban llenos de incertidumbre. Al entrar al bar vi que él estaba allí hablando con algunos amigos comunes. Su risa resonaba como música familiar en mis oídos pero también me recordaba lo complicado que era nuestro vínculo actual. Cuando notó mi presencia se acercó rápidamente. «¿Te gustaría hablar?», preguntó con una mezcla de esperanza e inquietud en sus ojos. Sí, respondí casi sin pensarlo. Sabía que debía enfrentar esta situación antes de dejarme llevar por mis miedos internos nuevamente. Nos sentamos en una mesa apartada donde podíamos hablar sin distracciones ni miradas curiosas alrededor nuestro. La atmósfera era tensa pero cargada de emoción contenida al mismo tiempo. «Quiero ser honesto contigo», comenzó él después de unos momentos silenciosos donde ambos parecíamos buscar las palabras adecuadas para expresar lo inefable entre nosotros. «No sé qué futuro nos espera, pero quiero intentarlo».
Mis pensamientos luchaban entre el deseo sincero de estar juntos y el miedo paralizante a perderlo todo si algo salía mal nuevamente. Esa lucha interna era abrumadora mientras tratábamos de definir lo indefinible. Nuestra relación secreta llena tanto de pasión como incertidumbre constante. Entonces decidí arriesgarme, tomé su mano sobre la mesa como símbolo del compromiso implícito entre nosotros dos. Quiero intentarlo también. En ese instante compartido sentí como nuestros corazones latían al unísono. Sin embargo, justo cuando comenzamos a hablar sobre nuestros planes futuros, sonaron estruendosos fuegos artificiales desde afuera debido a las fallas cercanas. La celebración vibrante interrumpió nuestra conversación justo cuando comenzábamos a soñar juntos sobre lo posible entre nosotros dos, y esa interrupción trajo consigo nuevas dudas. ¿Podría realmente funcionar? ¿Sería capaz yo misma de aceptar este nuevo camino sin perderme? Con esos pensamientos agolpándose en mi mente mientras el bullicio festivo continuaba resonando afuera, no pude prever cómo esa noche cambiaría todo nuevamente.